El video que tiene que ver con este tema número 3 es de hecho uno de los videos quizás más interesantes del curso. ¿Por qué? Porque para un curso sobre seguridad vial y factor humano es importante comprender este concepto fundamental de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Y entonces seguramente en lo que pensaremos todos nosotros es pues en la estadística. ¿Por qué en la estadística? Pues muy sencillo, porque normalmente las cosas se pueden cuantificar de alguna manera y en términos de riesgo vial por excelencia nos han enseñado, bueno, pues un usuario vulnerable se puede decir aquel usuario que sufre o más accidentes o más lesiones o más muertes, etcétera, etcétera. Y esto es verdad, pero hasta cierto punto. Y precisamente lo que nos corresponde en esta píldora de vídeo es básicamente comenzar a desmitificar un poco esto de la vulnerabilidad como algo netamente estadístico. Es decir, estamos aceptando efectivamente que hay una base estadística, pero vamos a ir un poco más allá y vamos a decir hay una base un poco más cualitativa, por decirlo de alguna manera. Primero, repasemos el concepto. Hablamos de que efectivamente, tanto en la seguridad vial como en casi todas las ciencias, disciplinas o áreas de aplicación de estas, tendremos una perspectiva que hoy en día sí que debe ser preeminentemente científica. ¿A qué nos referimos con preeminentemente científica? Pues debe estar basada en el método científico, porque es que si no es muy difícil hacer ciencia. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces para hacer ciencia aplicada a la seguridad vial? Pues básicamente debemos utilizar, por ejemplo, lo que serían los números. Es decir, yo no puedo hacer seguridad vial si no sé cuántos accidentes, por ejemplo, en el concepto de la unidad más básica de análisis, ocurren en un lugar determinado y entonces también en un tiempo determinado. Así que normalmente yo me limitaría a decir cosas como, por ejemplo, bueno, la tasa de accidentes del país X es esta para el año 2021. En este caso estoy utilizando los números y estoy aplicando la perspectiva científica a lo que sería identificar el número de usuarios vulnerables o el tipo de usuarios vulnerables o algo tan básico como el número de accidentes que ocurren en un país determinado en un periodo determinado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema de esta perspectiva ultracientífica? Pues en este caso de que nos da una buena referencia, pero de que carece de un principio fundamental para el método científico y es la posibilidad de replicarlo. ¿Por qué? Porque tiene muchos sesgos. De hecho, si nos damos cuenta, normalmente solo solemos tener una sola y única fuente de información para seguridad vial en los países. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, a lo que sería la suma de los atestados de accidente o reportes policiales o como les querramos llamar. Pues en este caso, y dado que existe una sola persona o una sola entidad que agrupa toda esta información, pues será muy difícil, por ejemplo, pasar a replicar lo que sería esta información. Es decir, yo no puedo corroborarlo si solo tengo una fuente de información a través de una fuente de información externa. ¿Por qué? Porque es una tarea realmente dispendiosa. Otro principio científico importante. Recuerden ustedes, el método científico nos dice que cuando hagamos algo, esto debe tener algunos indicios de validez y fiabilidad. Pregunta para ustedes, ¿será que la forma en que se hace cuantificación de los datos en seguridad vial es totalmente válida y totalmente fiable? ¿Será que cuando se levanta un atestado policial realmente no puede que una buena parte de lo que se registra allí pues tenga que ver con la subjetividad? Por ejemplo, a una persona puede parecerle que un accidente se debe a que no se entendieron bien, por ejemplo, una serie de señales que habían, y a otra, por ejemplo, tendría la hipótesis un poco más viable de que el conductor estaba fatigado o estaba distraído. Entonces, en este caso, decimos, vale, determinamos la vulnerabilidad vial a través de los números, pero los números puede que no estén del todo correctos. Y otra cosa importante, la contextualidad, es decir, un número no significa lo mismo en un país que en el otro. Vamos a hacer un ejemplo de lo más común posible. Yo no puedo decir que en España tengo 1000 muertos por accidentes en la vía para el año 2019 y tengo, en este caso es un ejemplo, 25.000 para Estados Unidos, y digo es que España es mucho mejor en términos de seguridad vial que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en cuenta el contexto. La densidad poblacional, el número de usuarios viales, el número de kilómetros que recorre cada uno, o de millas en este caso en Estados Unidos cada año,
que además predicen la exposición al riesgo, la explican enormemente, es decir, pues puede que al hacer viajes más largos, a mayor velocidad y demás variables relacionadas, entonces yo sí que pueda decir, pues este es el riesgo vial real de este actor vial o de este tipo de usuario vial, que es lo que estamos hablando precisamente en este curso. Entonces la contextualidad, es fundamental de ser entendida. Otra cosa importantísima, la relatividad del riesgo, es decir, hay riesgos objetivos a los que nos exponemos todos día a día. Podemos hablar, por ejemplo, del riesgo de salir a la calle, coger el coche y desplazarnos de un punto A a un punto B. Pero el riesgo puede ser más alto para un tipo de usuario que para otro tipo de usuario. Hablamos de que si tenemos un conductor joven, tendremos un riesgo relativamente más alto que, por ejemplo, un conductor entre los 40 y 50 años, siempre y cuando el segundo no tenga, digámoslo así, de alguna manera marcada, alguna patología de carácter físico o psicológico que ponga en riesgo la seguridad de la conducción. Entonces, en este caso, también hay que tener muchísimo cuidado para la identificación de usuarios vulnerables. Otra cosa importante, ojo, vamos a poner el ejemplo del gato y el león. El gato que se mira al espejo y ve un león. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Pues sencillamente porque uno de los problemas de los usuarios vulnerables es que no necesariamente se van a reconocer siempre como usuarios vulnerables a sí mismos. Es decir, aunque nosotros nos tomemos la tarea de informar a todos los conductores jóvenes, de alguna manera siguiendo con el ejemplo de que son usuarios altamente sobrerepresentados en las estadísticas de accidentalidad, pues normalmente esto no va a ser suficiente, aunque sí quizás un paso importante, la información para cambiar un poco su estatus de usuarios altamente vulnerables. ¿Por qué? Pues muy sencillo, sencillamente porque tenemos muchos sesgos de carácter psicológico y social, hablemos entonces del entorno psicosocial como tal, que predisponen a que el riesgo sea distinto, pero también se perciba de una manera distinta. En ese caso decimos, vale, vamos a aceptar que hay una base estadística, pero también tendremos que tener en cuenta toda esta cadena de interrelaciones tan compleja para poder efectivamente decir, aquí hay un estatus de vulnerabilidad según el tipo de usuario, según su edad, según su sexo, y también deberíamos comprender según su contexto, como ya mencionamos. Elementos entonces a tener en cuenta para la evaluación de los usuarios vulnerables o determinar quién es un usuario vulnerable. Fundamentales 5, y vamos a ponerlos de una vez de manifiesto. Primero, los modelos teóricos, que nos dicen cuál es el concepto de vulnerabilidad vial, ojo, igual que el concepto de riesgo e incluso que el concepto de accidente no es un concepto que esté totalmente consensuado o unificado a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, absolutamente no. Según el modelo teórico que yo adopte, pues entonces voy a tener un concepto de vulnerabilidad vial. Unos modelos teóricos nos sugieren hablar más de tipo de usuario, otros según variables demográficas, incluso nivel de ingresos, número de viajes que hacen, exposición al riesgo, que ya la mencionamos, etcétera, etcétera. Entonces, a tener en cuenta según el paradigma al cual yo me vaya a someter, pues en este caso voy a tener ciertos indicios que de hecho no son necesariamente incompatibles con otros, pueden ser bastante compatibles y bastante complementarios. Otra cosa fundamental, las cifras. Sí, vamos a seguir teniendo en cuenta las cifras porque las cifras básicamente son el motor de la cientificidad en todos los sentidos, es decir, tenemos que cuantificar las cosas, nos guste o no. Pero tercero, vale, y más allá de los problemas de los atestados policiales que ya los mencionábamos y que se habrán mencionado varias veces hasta el momento a lo largo del curso, pues en este caso también tendremos que recurrir a los instrumentos de autorreporte. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que ustedes les preguntan a alguien conocido, bueno, ¿y usted cuántas multas de tráfico, cuántas sanciones le han puesto este año? Y la persona dice, pues absolutamente ninguna, lo cual no significa que no haya cometido cierto tipo de comportamientos que le puedan poner en riesgo y que de hecho violen claramente las normas. Lo que pasa es que no llegamos a un punto de enforcement normativo, vamos a hablar después de enforcement, en el cual todos los comportamientos de riesgo que violan las normas sean necesariamente castigados. Entonces debemos hablar de que la vulnerabilidad está precedida del comportamiento de riesgo, pero no todo el comportamiento de riesgo queda registrado ni en cámaras, ni en videos, ni en atestados policiales, etcétera, etcétera. Entonces mucho ojo con eso, tener en cuenta el instrumento
de carácter subjetivo de autorreporte que nos puede dar buenas luces sobre el comportamiento vial de riesgo de las personas. También las fuentes de información. Otra cosa importante, si ustedes les preguntan, por ejemplo, a los conductores qué piensan sobre los motociclistas, seguramente va a ser diferente el concepto de vulnerabilidad que tengan ellos que el que tengan los mismos motociclistas sobre ellos mismos. Es decir, las fuentes de información importan e importan mucho en psicología, en sociología, en criminología y por supuesto en todas las anteriores aplicadas a la seguridad vial. Y otra cosa importante, no se nos olvide, las tendencias en el transporte. ¿Por qué? Porque las tendencias en el transporte también cambian, por ejemplo, lo que es la vulnerabilidad y el riesgo relativo de cada tipo de usuario. Hablemos, por ejemplo, de que si nosotros lo que hacemos es incrementar, por ejemplo, el uso de las bicicletas, pues en este caso tendré una tendencia distinta, sí, más saludable, pero también tendré usuarios con una seguridad pasiva mucho más pobre, sobre todo si no usan el casco. Entonces, esta tendencia puede hacer que cierto grupo poblacional, más allá de que no tengan las variables demográficas de riesgo por excelencia, pueda convertirse en un grupo de usuarios vulnerables. Y sobre eso también se maneja la política pública en seguridad vial. Bueno, para no alargarnos mucho, espero que haya sido muy interesante para ustedes este video y que hayamos podido establecer y reconocer ciertos tipos de elementos que debemos tener en cuenta para hablar de usuarios viales vulnerables. Muchas gracias y ha sido un placer compartir este espacio con ustedes.